En los últimos 30 días el mundo cambió. No de manera gradual, no como suelen cambiar las cosas en tiempos de paz, sino de golpe, de madrugada, con el sonido de explosiones sobre una ciudad que dormía. Lo que comenzó como una operación militar entre tres países se ha convertido en la crisis geopolítica más grave del siglo XXI. Hoy vamos a contarles exactamente qué pasó, cómo llegamos hasta aquí y por qué lo que ocurra en las próximas semanas podría redefinir el orden mundial tal como lo conocemos. Lo que están a punto de escuchar no es ficción, no es especulación, es el resumen documentado de una guerra que ya comenzó, que ya tiene muertos, que ya tiene precios disparados y alianzas rotas, y que todavía no tiene un final a la vista. Para entender lo que está ocurriendo hoy, hay que entender lo que llevaba décadas cocinándose en silencio. Irán e Israel no se reconocen mutuamente como estados legítimos. Irán ha financiado durante décadas a grupos armados que rodean a Israel por todos sus flancos. Hezbollah en el norte, Hamas en Gaza, los hutíes en Yemen. Israel, por su parte, ha llevado a cabo una campaña sistemática de sabotaje contra el programa nuclear iraní, eliminando científicos, destruyendo instalaciones, lanzando ciberataques de una sofisticación sin precedentes. Estados Unidos ha estado detrás de Israel en cada uno de esos pasos. Esta no es una guerra que nació el 28 de febrero de 2026. Esta es una guerra que llevaba décadas gestándose. Lo que ocurrió esa madrugada fue simplemente el momento en que dejó de ser una guerra silenciosa para convertirse en una guerra visible. El 28 de febrero de 2026, en las primeras horas de la madrugada, cuando la mayoría de los habitantes de Teherán dormían, el cielo se iluminó. Estados Unidos e Israel lanzaron bombardeos aéreos coordinados sobre múltiples ciudades iraníes de manera simultánea. No fue un ataque improvisado. Fue una operación planificada, con meses de anticipación, con objetivos militares, nucleares e industriales identificados con precisión. El Pentágono la bautizó como Operación Furia Épica. Israel la llamó Operación León Rugiente. Dos nombres, un solo objetivo: desmantelar de manera definitiva la capacidad militar y nuclear de la República Islámica de Irán. Las primeras imágenes que llegaron al mundo mostraban columnas de humo sobre Natanz, sobre Isfahán, sobre las afueras de Teherán. Instalaciones subterráneas que durante años habían sido el secreto mejor guardado del régimen iraní quedaron expuestas, perforadas por bombas diseñadas para atravesar el concreto más grueso. Búnkeres que se creían invulnerables resultaron no serlo. La primera fase duró menos de 4 horas. Fue, desde el punto de vista táctico, una operación casi perfecta. Pero Irán no respondió con silencio. Irán respondió con todo lo que tenía. En cuestión de horas, misiles balísticos y drones iraníes cruzaron el espacio aéreo de varios países. Las sirenas sonaron simultáneamente en Tel Aviv, en Haifa, en Eilat. Las bases militares estadounidenses en Bahrein, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Irak fueron alcanzadas. Y entonces Irán hizo algo que nadie quería creer que se atrevería a hacer. Impuso un cierre parcial del estrecho de Hormuz. Ese angosto paso marítimo por donde transita normalmente una quinta parte de todo el petróleo y gas natural licuado del planeta quedó bloqueado. El mundo entero contuvo la respiración. Lo que parecía un golpe quirúrgico se convirtió en días en una guerra de múltiples frentes. Casi un mes después, Estados Unidos e Israel habían eliminado progresivamente a la cúpula entera del gobierno iraní. El líder supremo Ali Jamenei murió en circunstancias que Teherán nunca confirmó oficialmente. Con él cayeron el alto funcionario de seguridad Ali Larijani, el ministro de inteligencia Esmail Khatib y el jefe de la armada Alireza Tangsiri. En menos de 30 días, la estructura de poder que había gobernado Irán durante generaciones fue desmantelada. Pero aquí viene la paradoja más peligrosa de esta guerra. El vacío que dejaron esas muertes fue ocupado por figuras más radicales, más jóvenes, más dispuestas a escalar el conflicto sin los cálculos que a veces moderaban a la vieja guardia. La decapitación del régimen no produjo rendición, produjo caos. Y el caos en un país con arsenal de misiles y milicias entrenadas distribuidas por toda la región es exponencialmente más peligroso que el orden.
Los aliados regionales de Irán no permanecieron quietos. Los hutíes de Yemen entraron formalmente al conflicto lanzando misiles balísticos contra emplazamientos militares israelíes. Hezbollah reactivó el frente norte de Israel con una intensidad que no se veía desde los peores momentos de la guerra de Gaza. Israel se encontró en la situación táctica más difícil de su historia reciente, combatiendo en varios frentes simultáneos con sus sistemas antimisiles al límite, con su población civil viviendo entre sirenas y refugios semana tras semana. Y Rusia, según informes de inteligencia occidental, estaba proporcionando a Irán datos en tiempo real sobre el movimiento de activos militares estadounidenses en la región, además de asesoramiento táctico para el uso de drones Shahed. No era participación directa en el combate, era algo más sutil y en muchos sentidos más peligroso. Una alianza operativa que acercaba a dos potencias nucleares a los bordes de un enfrentamiento con Occidente sin cruzar todavía formalmente ninguna línea roja. Esta guerra no se libra únicamente en los campos de batalla, se libra también en los mercados, en las cadenas de suministro, en la factura del supermercado de millones de personas que viven lejos del conflicto, pero lo sienten en su bolsillo cada semana. El estrecho de Hormuz se convirtió en el arma más poderosa de Irán, no un misil, un estrecho. Teherán exigió el reconocimiento de su soberanía sobre ese paso como condición mínima para negociar. Era una demanda que ninguna potencia occidental podía aceptar públicamente, pero que tampoco podía ignorar indefinidamente. El precio del crudo Brent se acercó a los $120 por barril, un nivel no visto desde la invasión rusa a Ucrania. Los precios globales de la energía subieron más del 40% en apenas días. Bangladesh cerró sus universidades. Pakistán y Filipinas adoptaron semanas laborales de 4 días. En América Latina, varios gobiernos comenzaron a subsidiar el combustible a precios que sus arcas no podían sostener. El mundo entero empezó a pagar la cuenta de una guerra que no había pedido. Las alianzas occidentales mostraron fracturas que ya no podían ocultarse. España negó a Estados Unidos el uso de 2 bases militares para operaciones contra Irán. Pedro Sánchez fue directo: no a la guerra. 4 palabras que sacudieron las cancillerías de Washington, Londres y Berlín. Trump respondió con amenazas de suspender el comercio con España. La tensión transatlántica que venía acumulándose desde el regreso de Trump al poder encontró en esta guerra su expresión más abierta y conflictiva. Los cancilleres de Turquía, Egipto y Arabia Saudita se reunieron de urgencia. 3 países con intereses distintos, unidos por una misma preocupación. Nadie en la región quería una guerra sin límites en su vecindad inmediata. Trump habla de acuerdo, los generales hablan de victoria. Irán habla desde las ruinas, pero sigue hablando. El presidente estadounidense declaró que Irán había aceptado la mayor parte de las 15 demandas de Washington como condición para cesar las hostilidades y que Teherán había entregado petróleo como señal de buena voluntad. Sin embargo, extendió la pausa en los bombardeos sobre instalaciones energéticas iraníes hasta el 6 de abril de 2026. Una pausa, no un cese. Una tregua táctica, no una paz. El mensaje era claro. La presión continúa, las opciones militares siguen sobre la mesa y la ventana para un acuerdo no permanecerá abierta indefinidamente. La pregunta que todos se hacen es siempre la misma. ¿Puede esto convertirse en una guerra mundial? No es alarmismo. Es una pregunta con respuestas concretas. Rusia apoyando a Irán operativamente. China observando el estrecho de Hormuz con interés estratégico creciente. Los hutíes demostrando que actores no estatales pueden alterar el equilibrio regional. Hezbollah manteniendo abierto el frente norte de Israel. Una crisis energética desestabilizando economías en 3 continentes. Y unas alianzas occidentales más divididas que en cualquier momento desde el fin de la Guerra Fría. Todos los ingredientes están sobre la mesa. Lo único que falta es que alguien en alguna de esas habitaciones donde se toman las decisiones que el resto del mundo nunca ve, cometa el error que nadie pueda deshacer. Un residente iraní lo resumió con la sencillez de quien vive dentro de la tragedia. La situación sería un infierno. Todos esperan que termine pronto, pero nadie sabe cuándo. Y esa incertidumbre, esa sensación de que el mundo está suspendido en un momento que puede ir en cualquier dirección, es exactamente lo que hace que esta crisis sea tan grave, tan urgente y tan imposible de ignorar.